¿Sabes el motivo por el cual se realizaban el juego de pelota de la cultura maya antiguamente? Sí, creo que sí. Pues según era para hacer los sacrificios, para que, o sea, el que ganaba se sacrificaba para su dios, para el dios Chago, lo que sea, no sé, algo así. La verdad no me acuerdo. Menos, tampoco. Bueno, el juego de la pelota de la cultura maya sí lo vi en la escuela, mas no me lo aprendí. El juego de la pelota en la cultura maya, a mi manera de ver, tenía un trasfondo religioso, parece, ¿no? Estaba ligado con lo que es el calendario maya, algo así, la pelota, el juego en sí. Durante siglos, el juego de pelota fue parte fundamental de la vida de los que hoy pertenecieron a la cultura maya. Como testigos mudos de ese pasado, hoy vemos vestigios y ruinas de los enormes campos de juego de pelota en México y Centroamérica. El más grande y conocido es el juego de pelota de Chichén Itzá. El juego de pelota era bastante popular en todas las culturas precolombinas y en diferentes regiones. Pero, ¿qué es realmente el juego de pelota maya? Indalecio Cardeña Vázquez, antropólogo social, titulado en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. El juego de pelota entre los mayas, a diferencia del juego de pelota maya, porque el juego de pelota se practicaba en toda Mesoamérica, el juego de pelota era un juego que tenía un carácter ritual. Representaba la lucha entre el bien y el mal, era la oposición de los contrarios, de los opuestos. En realidad el significado del juego de pelota es algo complejo. El Popol Vuh es una fuente histórica quiché, maya, escrita en el siglo XVI, que nos ayuda a comprender este carácter simbólico de la lucha entre el bien y el mal, de estos opuestos que se daban en la época prehispánica. El juego constaba con 2 equipos y una pelota de hule. La cancha se encontraba hundida y amurallada. El campo presente en Chichén Itzá mide 170 metros de largo y 70 metros de ancho. El objetivo del juego era pasar la pelota a través de unos aros de piedra que se encontraban a cada lado, usando solamente las caderas. Podríamos decir que el objetivo principal del juego de pelota era mostrar el triunfo de la vida sobre la muerte, el triunfo del bien sobre el mal. Porque en efecto, en el Popol Vuh encontramos que son los héroes gemelos quienes descienden a Xibalbá, a los infiernos mayas, y ahí se enfrentan a los señores de Xibalbá y los vencen, los derrotan, les dan muerte a ellos y finalmente estos 2 gemelos quedan convertidos, uno de ellos en el sol y el otro en la luna. Es un juego, como decíamos pues, que tiene un carácter religioso, tiene también un carácter mítico, porque nos está remitiendo a los orígenes mismos de la creación según los mayas.
Para jugar a la pelota, se seleccionaba a los mejores guerreros, los más ágiles y fuertes, y se creía que durante el juego, estos fuertes mayas representaban a las divinidades dentro del campo. Las plataformas que rodean el lugar servían para que los gobernantes y los sacerdotes observaran con todo el detalle el desarrollo del juego. Por lo que se ha investigado, las figuras talladas en los muros que rodean el campo de juego nos hablan de una connotación mística. Se sabe por supuesto que el juego de pelota tenía este carácter ritual. Las fechas en las cuales se jugaba podía ser en algún evento relacionado con algún triunfo, con alguna batalla o con algún hecho importante, quizá también con algún tiempo astronómico importante entre la vida de los mayas. Esto forma parte de este gran universo que desconocemos acerca del juego de pelota. Sabemos también que el juego de pelota podía jugarse de forma individual, esto es, un jugador enfrentándose a otro, o bien que podían ser equipos los que se enfrentaban. Acerca del número que conformaba cada equipo es algo que también se desconoce con exactitud. Al término del juego de pelota, ya sea en forma individual, esto es, un jugador contra el otro, o por equipos, uno de los jugadores, o el capitán, en su caso de los equipos, era muerto. Existen dos ideas al respecto. Una plantea que era el vencedor quien era decapitado, quien era muerto. La otra idea, el otro planteamiento, propone que era el derrotado, el vencido, el que era sacrificado. Existen argumentos en uno y otro sentido que intentan demostrar la validez de ello. Lo definitivo es que efectivamente al término del juego de pelota era sacrificada una persona. Ese sacrificio tenía un carácter ritual porque la persona que era decapitada se consideraba que viajaba al paraíso, se iba al sol. De ahí es que la idea esta de que era el triunfador el que era decapitado es la que tenga aparentemente mayor fuerza. ¿Por qué? Porque entonces el vencedor tendría este honor de irse hacia el sol. Este carácter de la muerte sea acaso lo más significativo. Y esto es también lo que nos remite al Popol Vuh, porque en el Popol Vuh recordemos que al final, cuando los héroes divinos, los héroes gemelos, vencen a los señores de Xibalbá, después ellos toman venganza matando a los señores de Xibalbá, quienes a su vez habían matado a los padres de los gemelos. Esto nos ayuda a entender también este carácter religioso, este sentido mítico que decíamos al principio, este juego de oposición entre el bien y el mal, y como decíamos también al principio, el triunfo de la vida sobre la muerte. Debido a que muchas zonas arqueológicas se encuentran bajo protección, ya que se debe cuidar las instalaciones para poder conservarlas. Sin embargo, se hacen algunas representaciones en algunos lugares, como Xcaret, en la ciudad de Mérida y sus alrededores. Durante la época colonial, el juego fue proscrito, fue prohibido en toda Mesoamérica. ¿Por qué? Por el carácter precisamente religioso que tenía este juego, algo que iba en contra de los ideales de la nueva fe, del cristianismo, que los frailes a lo largo de toda América venían enseñando. Es por ello que en el transcurso de la colonia, el juego de pelota en algunos lugares, como en el área maya, desaparece totalmente, y en algunos lugares en donde subsiste, pierde totalmente este sentido religioso y queda únicamente como una actividad lúdica, como una actividad recreativa practicada por los adultos. Tenemos el caso de Michoacán, en donde hoy en día se juega
la pelota, pero de una manera muy especial. Podríamos decir, usando palabras contemporáneas, que es una especie de hockey sobre pasto, pero en el que la pelota es prendida, se incendia, tiene fuego, entonces es literalmente una pelota de fuego, una bola de fuego que los jugadores van llevando a lo largo de las calles. Este es un juego muy interesante que se sigue practicando, decíamos, hoy en día en Michoacán, por ejemplo. En el caso del área maya, tenemos que desapareció por completo la práctica de este juego, tal y como las crónicas, como los murales, como los códices, los cronistas nos refieren. Hoy en día, el juego de pelota es retomado por algunas personas, por algunos grupos, no con un carácter religioso, por supuesto, sino con un sentido cultural. Esto es como la muestra de un aspecto interesante, valioso de la cultura prehispánica que se ha perdido y que esas personas consideran importante mostrarlo. Es un esfuerzo realmente interesante organizar este equipo de personas y mostrarlo, si bien no con un afán turístico, no con un afán folclórico, sino con este sentido cultural, de rasgo cultural que sería necesario mostrar en el presente qué es lo que había, decíamos, resulta interesante. ¿Por qué? Porque los jugadores, las personas que representan a los jugadores, intentan representar la vestimenta que en ese momento llevaban los jugadores. Intentan también mostrar la dificultad que había al hacer pasar por un aro o bien tocar un punto específico del juego, de la cancha, digámoslo así, aunque no ese es el concepto que había en la época prehispánica, sino del terreno, pues, del juego de pelota. Es interesante ver el esfuerzo que los jugadores hacen ahora por lograr ese punto, por así decirlo. Esto nos permite entonces tener una idea de la dificultad que existía en la época prehispánica. La vestimenta que los jugadores empleaban en esta práctica era en realidad bastante pesada, porque llevaban diversos protectores para distintas partes del cuerpo. En las rodillas, por ejemplo, llevaban una especie de rodillera porque muchas veces tenían que arrojarse al suelo, arrojarse al piso, y para protegerse entonces las rodillas, las extremidades, era que empleaban esta protección. Tenían una protección también en la cintura. Las esculturas son muy interesantes al respecto porque nos muestran una especie de cinturón pétreo, una especie de cinturón de piedra que tenían los jugadores. Estas representaciones en las esculturas de piedra de los mayas prehispánicos se les ha dado el nombre de yugo. Llevaban también una especie de colcha sobre el cuerpo, un poco a manera de peto. No es esta la idea, por supuesto, del peto, pero nos ayuda mucho a entender esto. ¿Para qué? Igualmente para protegerse el cuerpo de los golpes que la pelota podía producir. Y es que la pelota, recordemos, podía ser tocada únicamente por los codos, la cadera y básicamente no se permitía el uso de las manos, el uso de los pies. Era un juego extremadamente difícil. Según relatos, en algunas regiones como en Tula, se utilizaban, además de todo lo anterior, penachos de bellas plumas y sus mejores vestimentas para la ocasión. El jugador que era sacrificado era sometido al degollamiento y posteriormente a la decapitación.
En uno de los relieves que se encuentran en el juego de pelota de Chichén Itzá, que es el juego de pelota más grande de Mesoamérica, ahí podemos observar en uno de los paneles tallados en piedra esta decapitación. Este panel es muy interesante también porque nos muestra este sentido religioso que había. Vemos ahí que está un jugador sosteniendo la cabeza del hombre que ha sido decapitado y en la otra mano lleva el cuchillo de obsidiana con el cual realizó esta operación. El decapitado está en una pose estilizada. Recordemos que todo esto es estética. Esto no está mostrando, por supuesto, el momento mismo que debió ser terrible de la decapitación, sino que vemos ahí al jugador hincado y de su cuello, del lugar en donde estuvo la cabeza, surgen 7 chorros de sangre. 7 chorros de sangre que se convierten en 6 serpientes y en una planta. El del chorro del medio es el que se convierte en una planta, pues, y que se distribuye a lo largo del panel. Mitos o realidad, se cree que los miembros del equipo perdedor eran sacrificados. Esto se debe a las representaciones de hombres sin cabeza y sangrado al lado de otros jugadores vivos. Otros creen que los que ganaban eran los merecedores de sacrificio de sus vidas. Sin embargo, hay dudas acerca del sistema de valores de los mayas, sobre si ellos consideraban válido hablar de términos de perdedor y ganador, ya que se conoce sus creencias superaban toda delimitación natural terrestre, y probablemente se consideraba el juego una representación de lo que estaba por venir, un medio de entrar a la batalla del sol y las demás estrellas, entrando y saliendo del supramundo al inframundo. Actualmente existen en varios puntos de la península yucateca diversas representaciones del juego de pelota. Tenemos, por ejemplo, en Xcaret, donde es una representación estética con un sentido turístico en el que se intenta mostrar esta práctica cultural. En la ciudad de Mérida, hace algunas semanas, tuve la oportunidad de ver una representación en la plaza principal de este juego de pelota. Fue una representación interesante en la que los participantes procuraban estar vestidos a la usanza prehispánica y los diversos implementos, tales como el aro en donde pasaba el juego de pelota, pues fue realizado de una manera que pudo haber sido mucho mejor. Pudo haberse evitado el poner una llanta de bicicleta pintada con unos cuadritos blancos ahí, y pudo también haberse evitado sostenerlo con hilos de enequem a una varilla de metal sostenida dentro de una caja que, si bien ayudaba a dar alguna idea de esta dificultad que mencionábamos anteriormente, no cumplía de un modo, no digamos satisfactorio, sino aproximado de las características que tuvo esta parte tan importante de las construcciones del juego de pelota, esto es, los anillos. Otro punto que también merecía la pena haberse evitado o controlado era el pintar la cancha. En la época prehispánica no existía el concepto de cancha, mucho menos era pintado. Pero dejando de lado las cuestiones culturales que podrían ser quizá cuestionables y yéndonos más a lo práctico, a lo que el turismo ve, porque aparentemente esa era la idea también de haber hecho esa representación para el turismo, cuidar algunos detalles y evitar, por ejemplo, estar pintando una media hora antes de que dé inicio la representación estas líneas de la cancha con vinílica, hacerlo en ese momento.
De todos modos, como decíamos, resultó algo interesante. Es algo que valdría la pena cuidar ciertos puntos, ciertos aspectos, buscar una mayor documentación al respecto y presentar entonces un espectáculo un poco más digno ante los ojos del turismo, tanto local, nacional como extranjero, y que también ayude a tener la idea de cómo fue el juego de pelota y no dar una idea que aumente la confusión de qué habría sido, de cómo habría sido. Habría también que cuidar ahí a la persona que hacía los comentarios y que en algún determinado momento esta persona evite decir que aplaudamos a los jugadores cuando anoten un gol. En la actualidad, el gobierno únicamente hace representaciones con algunos ballets folclóricos, o bien el gobierno del estado de Yucatán hace estas representaciones en los luz y sonido de las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Uxmal, mediante videos proyectados en las pirámides y breves representaciones en persona. En el Parque de Xcaret, en Quintana Roo, hacen una representación de igual forma, pero de una manera más detallada, en donde muestran los equipos con el número de jugadores y a los espectadores simulando a mayas con poder. Hoy en día, el juego de pelota, quizá a diferencia de ser fomentado como una práctica en nuestros días, quizá lo que valga la pena sea hablar de una revaloración de esta práctica cultural. ¿Por qué? Porque no podemos fomentar algo que tenía un sentido cultural profundísimo que se ha perdido totalmente. No podemos fomentar algo de una civilización que ya no existe, porque la civilización maya no existe hoy en día. Lo que existe es la cultura maya. Esta cultura maya, muchos de sus aspectos están transformados, muchos de sus aspectos están modificados, y esto no es algo malo, porque en la cultura no podemos hablar de bueno y malo, no podemos tener una visión maniquea de las cosas. ¿Por qué? Porque toda cultura es viva, toda cultura está cambiando constantemente, toda cultura se está modificando, todas las culturas se están enriqueciendo día con día. En el caso de la cultura maya, vemos cómo, pese a los cambios, las innovaciones, las inclusiones de elementos culturales ajenos, continúa viva, continúa fuerte, continúa vigorosa. Y en el caso del juego de pelota, es un aspecto cultural que se perdió desde hace mucho tiempo, que se perdió desde hace varios siglos, se perdió. Es algo que no tendría caso fomentar de nuevo. Lo que podría ser interesante, como decíamos, sería quizá una revaloración de este aspecto, mostrar cómo era de una manera un poco más fidedigna de acuerdo a lo que las crónicas, lo que las investigaciones contemporáneas de tipo arqueológico, de tipo histórico nos refieren acerca de ello, y mostrarlo, porque existen hoy en día muchos trabajos de tipo arqueológico, de tipo histórico, respecto al juego de pelota, que nos permiten tener entonces una idea de cómo fue en ese momento. Y esto resultaría muy hermoso, el intentar asomarnos, el intentar aproximarnos a esa práctica cultural, a ese hecho cultural. No obstante que, recordemos una vez más, no era un sentido deportivo, no era un sentido estético tampoco lo que se buscaba, sino que era un sentido religioso, que era un sentido mítico lo que tenía, y que era un juego practicado también y principalmente por la élite, por los personajes que pertenecían a la nobleza, a los guerreros.